La Tierra gira y llega la noche. Es fascinante, pero a veces también da miedo. Fuertes tormentas se reúnen en la oscuridad. Solo se ve el tornado de noche si está iluminado por un rayo. Y aparecen incendios extraños. Este sitio cuando cobra más vida es por la noche. En la oscuridad vemos la luz de estrellas distantes. El universo es mucho más grande de lo que jamás imaginamos. ¿Hay alguien más ahí afuera en la oscuridad? SETI significa búsqueda de inteligencia extraterrestre en cualquier forma que puedas imaginar. Es hora de descubrir los misterios de la noche. ¿Cómo funciona la Tierra? Los misterios de la noche. Es de día. Hora de despertar. De trabajar bajo un sol amarillo y un cielo azul. Toda la vida en la Tierra ha evolucionado bajo un ciclo de días y noches, donde los animales nocturnos son activos durante la noche y necesitan espacios oscuros para vivir y reproducirse. Nosotros evolucionamos para ser activos durante el día. Pero el día no dura. El sol se pone. El cielo azul se vuelve negro. Es un aspecto completamente diferente de nuestro mundo. Cada cultura tiene, por lo general, criaturas o monstruos asociados con la noche. Puede haber un fantasma que deambula por ahí o un espíritu, también hombres lobo o vampiros. A pesar de todos sus terrores, en realidad la noche solo existe por el movimiento de nuestro planeta. La mayoría de la gente define la noche como el tiempo entre la puesta y la salida del sol. A medida que la Tierra orbita alrededor del Sol, rota sobre su eje y completa una vuelta cada 24 horas. Por lo que cuando una parte de la superficie curva se aleja de la línea recta de la luz del Sol, parece que se está poniendo el Sol y el mundo se oscurece. A medida que la Tierra sigue girando, las partes oscuras vuelven a salir a la luz y nos preparamos para otro día. Pero el día y la noche no son iguales para todos en todas partes. En el Ecuador, la noche y el día duran casi 12 horas durante todo el año. Pero más cerca de los polos, en distintas épocas del año, el día puede ser oscuro o las noches pueden ser claras durante meses. Y sin embargo, aunque la noche no es igual en todas partes, hemos descubierto algo que sucede en la oscuridad y que es común a todos nosotros: el sueño. El sueño en sí es un proceso muy complicado. No nos quedamos dormidos en cuanto se pone el sol, sino que cuando empieza a anochecer, se producen cambios en nuestro cerebro que empiezan a indicarnos que es hora de descansar. Pero ¿por qué necesitamos dormir? Es algo que los investigadores todavía están tratando de entender. Poder tumbarte un rato y descansar es importante para nuestra memoria, ya que ayuda a consolidar lo que hemos vivido ese día o el día siguiente. Ayuda a regular nuestras emociones. Pero de algunas cosas estamos seguros. Entonces comenzaré detrás de las orejas primero. Entre el momento de quedarse dormido y el de despertarse, el cuerpo y el cerebro experimentan una serie constante de cambios. En la Universidad Emory de Atlanta, Georgia, un hombre se prepara para dormir. En lugar de un pijama le colocan unos electrodos. Mientras se queda dormido en una habitación a oscuras, controlan sus ondas cerebrales, su metabolismo y los movimientos oculares. El objetivo de una prueba del sueño, a la que llamamos polisomnograma, es reunir información diagnóstica sobre el sueño de esa persona. Buscamos las etapas del sueño. Cuando te vas a dormir por primera vez, entras en la fase no REM o fase 1, y ahí entras en lo que llamo el mundo de los sueños. Aquí mismo, sus ojos están parpadeando. La primera fase ocupa menos del 10% de la noche, antes de que el durmiente pase a la fase 2, no REM. Es un sueño aburrido en el que el ritmo cardíaco, la presión arterial y la respiración son relativamente estables. Luego llega el sueño profundo. Unas ondas cerebrales fuertes y lentas ondulan en la pantalla. Es el preludio del primer gran espectáculo de la noche: la fase de los movimientos oculares rápidos o fase REM. Y el sueño REM es diferente del no REM, ya es otro nivel. Al principio el cuerpo se vuelve flácido y relajado, pero tras los párpados cerrados los ojos se mueven rápido, a un ritmo de 16 veces por minuto.
Luego el cerebro cobra vida y se vuelve casi tan activo como durante el día. La respiración se acelera, el flujo sanguíneo aumenta. El sueño REM se entiende generalmente como el estado en el que ocurren los sueños. Y de hecho, si despertamos a alguien durante el sueño REM, la mayoría de las personas, no todas, pero la mayoría, nos dirán que estaban soñando algo. A lo largo de la noche entramos y salimos del sueño REM y cada periodo de sueño se hace más largo. ¿Por qué los sueños aumentan cuanto más dormimos? Desvelamos ese misterio con una clave sorprendente: la temperatura corporal. Es más probable que tengamos sueño REM cuando nuestra temperatura corporal es más baja. Y es menos probable que tengamos sueño REM cuando nuestra temperatura corporal es más alta. A las 4 o 5 de la mañana, cuando la curva de temperatura corporal está en su punto más bajo, es más probable que tengamos sueño REM. ¿Pero por qué vemos imágenes cuando tenemos los ojos cerrados? Pues no lo sabemos. Obviamente, hay una parte que nos hace pensar que estamos viendo una película. Una cosa que sí sabemos es que los sueños estimulan la parte del cerebro que está conectada a la vista, la corteza visual. En términos sencillos, la corteza visual combina las señales de los ojos con lo que el cerebro espera ver e interpreta los resultados como formas, colores y movimiento. Y eso es lo que llamamos visión. Aunque los ojos están en la parte delantera de la cabeza, la naturaleza ha decidido colocar la corteza visual en la parte trasera de esta. El neurocientífico Don Bond ha estudiado las intrincadas conexiones del cerebro y además cómo esas conexiones pueden cambiar. El cerebro es la máquina más complicada que hemos encontrado en todo el universo, pero digamos que no es como una máquina en el sentido de que si te doy el 50% de un ordenador, no funciona, no es más que chatarra. Pero con el cerebro, debido a su capacidad de reconfigurarse, aunque solo tengas la mitad de cerebro, aún puedes conservar casi el 100% de tus funciones, lo cual es una auténtica maravilla. En algunos casos, las áreas sanas del cerebro, incluida la corteza visual, pueden adaptarse a diferentes propósitos. Esto es un árbol, sin duda. Y tiene una copa bastante grande. Daniel Kiss es una prueba viva de cómo nuestro cerebro puede reconfigurarse solo. Perdí ambos ojos por un blastoma de retina, que es un cáncer de retina. Me extirparon el primer ojo cuando tenía 7 meses y el segundo cuando tenía 13 meses. Desde entonces, Daniel se ha quedado completamente ciego. Como muchas personas ciegas, vive en la oscuridad y usa un bastón. Pero Daniel depende de algo más. Se abre camino por el mundo de la misma manera que lo hace un murciélago: la ecolocalización. Flash sonar es un tipo específico de ecolocalización activa. En mi caso es un chasquido con la lengua. En el caso de la ecolocalización se utiliza el sonido en lugar de la luz para que rebote en las superficies. La forma en que los clics de ecolocalización de Daniel rebotan en las superficies le permite distinguir entre una amplia variedad de objetos. El follaje, por ejemplo, suena distinto a un edificio. Una farola suena distinto a un árbol. Eso no es un árbol. Es algo mucho más duro, quizá un banco de cemento. Pero curiosamente, el eco que Daniel oye no solo lo recibe en sus oídos y la parte auditiva de su cerebro. Un estudio canadiense que utiliza tecnología de resonancia magnética revela que también estimula su corteza visual. Es como si experimentara una imagen. Para Daniel, los cambios que la ecolocalización produce en la corteza visual pueden explicar las conexiones que existen entre la noche, los sueños y nuestra supervivencia física como especie. Desde que a Daniel Kiss le extirparon quirúrgicamente los ojos cuando era un bebé, la noche y el día han sido iguales. Pero Daniel se ha adaptado a la oscuridad. Bueno, esto parece ir entre dos columnas, supongo. La corteza visual de su cerebro construye patrones y formas, no a partir de la luz, sino de los sonidos que emite su ecolocalización. Lo que te hace competente, lo que te permite dominar una habilidad, no es solo la práctica, sino practicar en circunstancias difíciles.
La habilidad que Daniel ha aprendido por sí mismo es posible gracias a una increíble función cerebral llamada neuroplasticidad. En algunos casos, ciertas secciones del cerebro, como la corteza visual, pueden transferir las funciones habituales a otras áreas o incluso adaptarse a diferentes propósitos. Una región del cerebro se reconecta y pasa a manos de otro sentido, por lo que en el caso de alguien que padezca cierto grado de ceguera, una zona del cerebro que suele estar involucrado en la vista pasa a ser territorio de otros sentidos como el tacto o el oído. Algunos estudios científicos sugieren que la neuroplasticidad del cerebro puede ayudarnos a descubrir la razón por la que por la noche soñamos con imágenes. Se llama teoría de la activación defensiva. Por la noche, en la oscuridad, nuestra corteza visual no tiene mucha actividad. Pero precisamente porque no está tan activa, es susceptible de ser invadida por otros sentidos. Por eso, nuestra teoría de la actividad defensiva sospecha que el cerebro quiere mantener la integridad de su corteza visual cada noche, por lo que genera su propia actividad y la experimentamos en forma de sueño. Básicamente, soñar es como enviar la corteza visual al gimnasio para que se mantenga en forma durante la noche. Entonces, como pasamos gran parte de nuestra vida durmiendo, con los ojos cerrados en nuestra propia noche personal, ¿nuestros sueños nos impiden evolucionar hacia una especie diferente? ¿Una especie que no necesita ojos? Sin los sueños, nuestra teoría de la activación defensiva sugiere que la corteza visual se degradaría cada noche, lo que probablemente reduciría su funcionalidad. Por lo tanto, los sueños podrían ayudarnos a seguir viendo. Si bien los sueños y las pesadillas son pura imaginación, existen peligros reales en la noche. Una media de más de 1.200 tornados azotan los Estados Unidos continentales cada año. Y aunque durante el día ocurren más tornados... Chicos, veo uno ahora, lo tenemos al noreste. Los tornados nocturnos son aproximadamente 2,5 veces más mortales. Solo se ve un tornado de noche si lo ilumina un rayo o algo así, o un relámpago en una central eléctrica a la que está azotando un tornado. Durante el día, a veces la gente ve venir el tornado y esa es la señal para ponerse a cubierto. De noche eso no es posible. Si bien no todas las tormentas eléctricas producen tornados, las que sí lo hacen suelen formarse durante el día y al anochecer. Por la tarde, el calor del sol calienta el suelo. A medida que ese aire caliente inestable se eleva, choca con el aire frío que se encuentra en las partes más altas de la atmósfera, formando unos cúmulos de nubes enormes. En el interior, las partículas de hielo crecen y chocan, lo que genera cargas eléctricas. Cuando la base de una nube cargada negativamente se conecta con las zonas que la rodean cargadas positivamente, se producen rayos y se genera un trueno. Pero la científica atmosférica Karen Kosiva dice que las cosas son diferentes por la noche. Para que haya tormentas eléctricas se necesita inestabilidad en la atmósfera. Por la noche no hay tanta energía, tanta inestabilidad, porque el sol se ha ido, el calor se ha ido. Y sin embargo, en algunas zonas de las grandes llanuras, un grupo particularmente peligroso de tormentas eléctricas de verano se forma mucho después del atardecer. Se conocen como sistemas convectivos de mesoescala nocturnos. Se extienden por decenas de kilómetros y duran horas. Algunas se forman de la nada a las 11 de la noche, a las 2 de la mañana o a las 5. A veces sorprende bastante dónde y cuándo aparecen esas tormentas. Son grandes sistemas de tormentas que arrojan lluvia sobre una gran zona del medio oeste. Estas tormentas nocturnas son vitales para la agricultura y la economía de las grandes llanuras, ya que producen el 40% de las precipitaciones de la región en junio, julio y agosto. Pero la prosperidad tiene un precio. Los sistemas convectivos de mesoescala suelen producir lluvia, por lo que las inundaciones pueden suponer un gran riesgo. Tanto Karen como Ras son veteranos del proyecto PECAN. PECAN significa convección elevada en las planicies por la noche. Este fue un proyecto que se llevó a cabo en el verano de 2015 en las grandes llanuras.
Queríamos descubrir algunos de los misterios científicos sobre esas tormentas que se forman durante la noche y que son difíciles de pronosticar. A base de movilizar aviones de investigación, globos meteorológicos y unidades de radar móviles, el proyecto ayudó a desvelar algunos de los secretos de estas tormentas eléctricas nocturnas. La fuente de calor en la que pensamos durante el día ya no está allí, pero en su lugar obtenemos una fuente diferente de combustible para las tormentas nocturnas, y es lo que se conoce como el chorro de bajo nivel en las grandes llanuras, y cuando anochece, el chorro de bajo nivel comienza a aumentar. El chorro de bajo nivel viene del sur y se encuentra a unos 600 metros del suelo. Y esos vientos llevan humedad desde el Golfo de México hasta el centro de Estados Unidos, hacia las grandes llanuras. Las tormentas que se forman sobre las montañas rocosas y se desplazan hacia las grandes llanuras se cruzan con ese chorro de bajo nivel. Y ese chorro es uno de los factores clave para que estos grandes sistemas de tormenta pasen de ser solo algunos grupos de células tormentosas por la tarde a unas tormentas enormes y gigantescas por la noche. La esperanza es que cuanto más descubran los científicos, más posibilidades tendrán los meteorólogos de lanzar avisos. Creo que entender estas tormentas nocturnas ha aumentado la conciencia de lo peligrosas que pueden ser. Hay que animar a la gente a estar preparada cuando se producen tormentas de noche, en lugar de cuando se producen a lo largo de la tarde. A casi 15.000 kilómetros de las grandes llanuras de Estados Unidos, miles de personas se reúnen para presenciar otro espectáculo secreto revelado en la oscuridad de la noche. Es uno de los pocos lugares del mundo donde se puede presenciar esta llama azul. Cuando el sol se pone y cae la noche, unas misteriosas llamas se elevan desde el suelo. ¿Pero qué hace que el fuego arda de color azul y por qué las llamas solo se ven en la oscuridad de la noche? Las respuestas se encuentran en uno de los lugares más extraordinarios de la Tierra, la isla indonesia de Java. Aquí, en su punto más oriental, se encuentra Kawah Ijen, un volcán activo con una misteriosa caldera llena de nubes. El fotógrafo y guía Doni Wijayanto ha estudiado Kawah Ijen durante años. Es como si estuviéramos en otro mundo, es como si estuviéramos en otro planeta. El volcán es parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, un cinturón de placas tectónicas de 40.000 kilómetros de largo. Hay unos 450 volcanes a lo largo del Cinturón de Fuego, pero la caldera de Kawah Ijen tiene algo único. Un lago de 900 metros de ancho cuyas tranquilas aguas turquesas ocultan un secreto mortal. Nada puede vivir dentro del lago. Como descubre el explorador Josh Kurunis durante una expedición, eso se debe a que el lago Kawah Ijen es casi ácido puro. Para daros una idea de lo fuerte que es este ácido, tomé una lata de refresco. Raspé la pintura un poco, la metí en el lago y comenzó a chisporrotear, como si fuera tocino friéndose en una sartén. Un lago ácido es bastante increíble, pero eso no es lo que hace que Kawah Ijen sea verdaderamente único. Por muy espectacular que sea este sitio de día, cuando cobra más vida es por la noche. Es un hermoso color azul eléctrico que ilumina todo el cráter. Pero la clave para descubrir el misterio de las llamas azules es un elemento natural. Este elemento particular llena la montaña y el lago Kawah Ijen. Este volcán crea unas cantidades enormes de azufre líquido y crudo. También crea lava, roca fundida al rojo vivo expulsada desde las profundidades de la Tierra. A medida que el gas de azufre sale del volcán a través de grietas llamadas fumarolas, entra en contacto con el oxígeno del aire y se enciende con la lava caliente. Aunque las llamas arden constantemente, son casi invisibles a la luz del sol. De día no ves las llamas porque son simplemente amarillas, como gas amarillo. Pero cuando oscurece sí notas el cambio y ves que se vuelven azules. El azufre arde a muy baja temperatura, apenas 190 grados.
Y aunque el azufre en sí es amarillo, arde de color azul. Por la noche, Kauaillen es una gozada para la vista, pero no para la nariz. Huele como a pollo muerto. El ambiente allí es realmente tóxico. Lo que más me sorprende es que haya gente trabajando en esas condiciones. De día y de noche, Kauaillen es un lugar de trabajo. El azufre tiene múltiples usos en la medicina y la industria, por lo que una empresa minera ha instalado tuberías de cerámica en las laderas de la montaña. Las tuberías condensan los gases en un azufre puro que se seca y se endurece en el aire. Los mineros luego extraen todo lo que los porteadores pueden llevar. Estas cestas pueden pesar 35 kilos o más. Las llevan en alto durante kilómetros hasta sacarlas del cráter. Y lo hacen 2 veces al día, solo para extraer el azufre crudo de este cráter. Debido a los humos sulfurosos mortales que llenan el aire, los mineros y porteadores trabajan en turnos, 15 días sí y 15 días no. Kauaillen significa cráter solitario, pero por la noche el cráter suele estar repleto de gente. Debido a la extracción de azufre y a la belleza de lo que está sucediendo en este cráter, probablemente haya más turistas allí que mineros. A 11.000 kilómetros de distancia hay otra isla, otro espectáculo de luces deslumbrante que surge cuando se pone el sol. ¡Es increíble! Pero ¿qué fuerzas se combinan para pintar esta obra de arte cósmica? Madre mía, es como partir el cielo en dos. El sol se pone y el día se convierte en noche, mientras la luz se convierte en oscuridad. Parece sencillo, pero no siempre funciona así. A veces la luz del día o la oscuridad pueden durar meses. A 350 kilómetros por encima del Círculo Polar Ártico se encuentra la ciudad noruega de Tromsø. Fue colonizada por el pueblo sami hace más de 10.000 años y ahora es la ciudad más grande de la zona norte del país. Tromsø está situada en una isla. El puerto natural ha atraído a la gente durante miles de años. Y si miras a tu alrededor, ves montañas y fiordos. Y cada año, desde el 20 de mayo hasta el 22 de julio, se puede ver todo en Tromsø de día, incluso de noche. Este es el sol de medianoche. El sol de medianoche nos mantiene despiertos toda la noche. Nunca oscurece. Vemos el sol muy por encima del horizonte, incluso a medianoche. Vemos a gente haciendo senderismo o pescando a las 3 de la mañana. Puedes quemarte por el sol a medianoche. Pero desde el 21 de noviembre hasta el 21 de enero, el sol nunca aparece en el horizonte de Tromsø. La tierra del sol de medianoche se convierte en la tierra de la noche polar. Siempre tienes un par de horas de crepúsculo y eso es hermoso, pero bueno, es como si fuera una puesta de sol de 4 horas de duración. Después de la hora de comer, la única luz es la de la electricidad. Durante el invierno está oscuro y se ven las estrellas cuando salgo de la oficina por la tarde y siguen brillando cuando voy a trabajar al día siguiente. Descubramos el secreto del sol de medianoche y la noche polar de Tromsø. Podemos hacerlo mirando a la Tierra desde el espacio. Vemos un planeta que orbita alrededor del Sol en un ángulo de 23 grados y medio. El eje de la Tierra está inclinado, por lo que cuando la Tierra gira alrededor del Sol, unas veces ilumina el hemisferio sur y otras el hemisferio norte. En invierno, el hemisferio norte, incluida Tromsø, está en ángulo opuesto al Sol. El propio planeta bloquea la luz solar, lo que hace que el polo norte quede a oscuras durante 6 meses, y las ciudades del Bajo Ártico, como Tromsø, vivan una noche polar durante meses. En los meses de verano sucede lo contrario, y la ciudad está bañada de luz por la noche, ya que el sol nunca se pone del todo. La gente del norte de Noruega ha vivido con esos periodos prolongados de luz y oscuridad durante generaciones. Hoy en día, los horarios escolares y laborales en Tromsø no cambian solo porque el planeta se mueva.
Vivimos en una sociedad moderna. Seguimos manteniendo nuestras mismas definiciones del día y la noche, al igual que todo el mundo. Esos ritmos no son necesariamente lo que nuestro cuerpo nos pide que hagamos, sino lo que nos pide la sociedad. Esos ritmos parecen triunfar sobre los efectos de la luz. Para muchos visitantes de países más soleados, las noches polares de Tromsø son emocionantes y diferentes. Creo que es muy importante para nosotras mantenernos ocupadas. Sí, ¿verdad? Desde luego, porque si no, este patrón nos superaría y no sabríamos diferenciar entre el día y la noche. Así que tenemos que mantenernos físicamente activas y no dejarnos engañar pensando que es de noche. De todas las cosas que se pueden ver durante la noche polar en Tromsø, no hay nada más maravilloso que el espectáculo de luces conocido como aurora boreal. ¿Vais en el minibús o en el bus grande? El minibús. El minibús. Viene aquí gente de todo el mundo para realizar visitas nocturnas organizadas por guías de Chasing Lights. Me llamo Alex, voy a ser vuestro guía esta noche. Antes de comenzar el viaje por carretera, hay trabajo que hacer. No es solo salir del hotel, mirar hacia arriba y ya está. Hay que moverse un poco. Hay que llegar a un lugar oscuro y alejarse del mal tiempo. Entonces 6, como dejando un espacio en el sur y un poco en el norte. Todos nuestros guías revisan las previsiones meteorológicas que consideramos más fiables y luego acordamos el rumbo que queremos tomar. Hará muy bueno sobre las 8 y las 9 y luego se pondrá un poco peor más tarde. Encontrar un cielo despejado es el objetivo todas las noches. Es muy difícil pronosticar el tiempo en el norte de Noruega, sobre todo por la región de Tromsø, porque tenemos un montón de microclimas, fiordos y montañas que crean sus propios valles o bolsas de presión que pueden atrapar fenómenos climáticos en ciertas zonas, y por eso tenemos que estar alerta. Conduces quizás 1 hora y media o 2 fuera de la ciudad y el cielo está despejado al otro lado de las montañas. Y eso hace de Tromsø un lugar donde la tasa de éxito a la hora de ver la aurora boreal es particularmente alta. Pero no está garantizado poder ver la aurora boreal en todo su esplendor luminoso. Las auroras boreales no aparecen así como así. A veces nos sentamos afuera durante 2 o 3 horas antes de ver algo, y otras sales del autobús y las ves de inmediato. En esta noche, el cielo está vivo, con unas luces verdes fantasmales que ondulan a 100 kilómetros sobre la nieve. Mira ese arco tan fabuloso que se está abriendo paso. ¡Wow! Es una pasada. ¡Qué fuerte! Se ve cómo ilumina el paisaje. ¡Mirad hacia arriba! Son las luces del norte que están iluminando el paisaje. Ver la aurora boreal es mágico. La mayoría de los turistas hablará de ello durante mucho tiempo. Creo que hay que verlo al menos una vez en la vida. ¡Es increíble! Incluso hoy, seguimos aprendiendo cosas nuevas sobre este espectáculo de luces polares, pero los científicos han descubierto las fuerzas fundamentales que se mueven en él. Saben que la aurora se alimenta desde 150 millones de kilómetros de distancia. Desde el Sol hay una corriente continua de gas caliente que fluye hacia este vacío, y eso es lo que llamamos viento solar. El viento solar se lanza al espacio a más de 1 millón de kilómetros por hora, con suficientes electrones y protones cargados para quemar toda forma de vida de la superficie de la Tierra. Pero muy por debajo de la superficie, el núcleo giratorio de metal fundido de la Tierra crea un campo magnético que nos ha protegido durante más de 4.000 millones de años. En lugar de llegar a la superficie, las partículas cargadas del espacio se desvían de su camino mortal. Estas partículas comienzan a colisionar con el gas neutro que está presente en la atmósfera superior, y los colores nos indican qué tipo de gases son. El verde brillante son los átomos de oxígeno que reaccionan con las partículas solares, mientras que el nitrógeno crea tonos de rosa, azul y violeta. La aurora no solo es un espectáculo de luces. Las partículas ionizadas contra el fondo negro de la noche hacen visible el campo magnético invisible. Pero incluso este espectáculo de luces tiene su lado oscuro.
Las tormentas solares pueden ser perjudiciales para los satélites, las corrientes eléctricas y las redes eléctricas. En 1989, el estado de Quebec estuvo sin electricidad durante 8 horas porque la aurora averió nuestro transformador, y eso supuso que unas 15 millones de personas se quedaran sin electricidad en pleno invierno. En Tromsø, las experiencias nocturnas únicas que se ofrecen han dejado su huella. No solo en las personas que las presencian, sino también en la propia ciudad. Tenemos nuevos hoteles, están ampliando el aeropuerto, así que creo que la aurora boreal, el sol de medianoche, la noche polar, han afectado mucho a la imagen que tenemos de Tromsø actualmente. ¿Cuál es el punto más al sur donde se han visto las auroras boreales? Miami, Florida, el Ecuador, Ciudad del Cabo, Sudáfrica o Houston, Texas. El punto más al sur en el que se ha visto la aurora boreal es B, el Ecuador. En febrero de 1872, durante una violenta tormenta solar, se registraron auroras boreales en lugares tan meridionales como Bombay en la India y Jartum en Sudán. Pero incluso sin la aurora, el cielo nocturno siempre ha suscitado en la humanidad el deseo de desentrañar sus misterios celestiales. La astronomía es la ciencia más antigua, porque desde que el hombre tiene ojos para mirar hacia arriba, ha estado tratando de interpretar o asignar algún significado o entendimiento al cielo nocturno. Durante generaciones, los que estudian las estrellas entienden que su posición en el cielo nocturno marca las estaciones. Cuando yo era niño conocí el cinturón de Orión. Ahora es el cinturón de Orión, pero tiene a los 3 Reyes Magos. Así que en Navidad, especialmente a principios de enero, cuando es el Día de los Reyes Magos en México y otras partes de Latinoamérica. Las estrellas guían a los antiguos viajeros a través de desiertos y océanos. Podemos utilizar las constelaciones para orientarnos. Su orientación nos permite saber que esto es el oeste, este el norte, ese el este. En el siglo XV, las técnicas de navegación avanzan. Los marineros comienzan a utilizar la física y un dispositivo llamado astrolabio. Al medir la altura de la estrella polar desde el horizonte, pueden calcular su latitud en la Tierra. Pero a partir de la invención del telescopio en el siglo XVII, el cielo nocturno no solo nos dice dónde estamos en la Tierra, sino que redefine dónde estamos en el universo. Cuando Galileo e Isaac Newton miraron a través de telescopios, vieron las lunas girando alrededor de Júpiter, y eso inspiró muchas teorías sobre nuestro lugar en el sistema solar. De repente, la Tierra ya no es el centro del universo, con el Sol girando a nuestro alrededor. En cambio, somos un planeta que gira alrededor de una estrella, solo uno de muchos en un cosmos en constante expansión. El universo es muchísimo más grande de lo que jamás hubiéramos imaginado, quizá infinitamente grande. Pero 4 siglos después de Galileo, la luz de las estrellas tiene que competir con las farolas. Hoy en día, la iluminación artificial en exteriores ha borrado la visión del cielo nocturno para la mayor parte de la población mundial. El cielo nocturno debe ser considerado un recurso humano. Hablamos de la contaminación de los ríos o la contaminación del clima, pero también existe la contaminación del cielo nocturno. En Norteamérica, la cantidad de contaminación lumínica se duplica cada 8 años. Casi el 80% de los estadounidenses no pueden ver la Vía Láctea desde donde viven, y eso se debe a la contaminación lumínica. La contaminación lumínica se mide en la escala Bortle, una clasificación de 9 puntos desarrollada por el astrónomo aficionado John Bortle. En la escala de Bortle, un 1 sería cielos totalmente oscuros, sin contaminación lumínica. Un 9 sería Times Square, en Nueva York o la avenida principal de Las Vegas. Ahí no se podría ver nada excepto la luna. La mayoría vive en lugares con una puntuación de 6 o 7. Los astrónomos terrestres necesitan los cielos más oscuros posibles. Uno de esos lugares es el Parque Estatal Davis Mountains, sede del Observatorio McDonnell en el oeste de Texas. El parque tiene una calificación de 2 en la escala Bortle, si utilizamos el sistema de fotometría de Stephen Hammel. Es una especie de cámara, por así decirlo. Sacará fotografías del cielo nocturno y medirá cuánta contaminación lumínica hay. Hago esto una vez al mes o cada 2 meses.
El observatorio se encuentra a 1.600 metros sobre el nivel del mar, con un clima seco y generalmente despejado. De media, alrededor de 2/3 de las noches de todo el año son lo suficientemente buenas para investigar y observar. ¿Estás listo para rotar? Vale, gracias. El observatorio posee un telescopio óptico de 80 toneladas con 91 espejos hexagonales que cartografían más del 70% del cielo. Nuestra misión es obtener más conocimiento sobre el espacio y los mundos que nos rodean, como las galaxias, los exoplanetas y similares. Estamos recopilando datos para averiguar qué está pasando en el espacio, pero nuestro objetivo no es solo aprender más sobre el espacio, sino también presentárselo a otras personas para que cualquiera pueda interesarse en la astronomía. Organizar fiestas de estrellas y sesiones de observación a simple vista son formas de lograr eso. Debería ser una noche preciosa. La previsión es excelente, el clima es bastante bueno. En una noche oscura, clara y sin luna, puedes ver los planetas. Incluso sin lluvia de meteoritos suele haber al menos 1 o 3 meteoritos por hora. Se ve la Vía Láctea, nuestra propia galaxia. Pero los cielos nocturnos están amenazados en todas partes. Incluso bajo cielos totalmente rurales, lejos de grandes ciudades, normalmente hay algo de contaminación lumínica, ya sea en el horizonte o incluso en algún pueblo pequeño. Sin embargo, algunos municipios menores están descubriendo formas de minimizar la contaminación lumínica. Fort Davis, Texas, con una población de 1.000 habitantes, es el pueblo más cercano al observatorio y lleva décadas ayudándolo. Llevamos casi 50 años practicando la iluminación de cielos nocturnos y gracias a que las farolas no son demasiado brillantes, solo brillan lo suficiente como para poder ver lo que necesitas y estar a salvo. Todas son de color ámbar para que la luz no se disperse tanto en el aire y no impida ver las estrellas. Aunque la media norteamericana es de un aumento del 10% anual, afortunadamente en los últimos 3 años la contaminación lumínica ha disminuido un 20%. Es una prueba más de que la contaminación lumínica es un problema reversible. El simple hecho de querer mirar las estrellas es parte de la experiencia humana. No es necesario tener buena iluminación y el cielo nocturno, pero se pueden tener ambas cosas. Mientras que el observatorio McDonald utiliza telescopios para captar la luz de los cuerpos celestes, en otros lugares algunos astrónomos vigilan el cielo nocturno en busca de señales de radio. Invisibles a simple vista, estos pulsos pueden ser generados por planetas lejanos, estrellas y posiblemente algo o alguien más. Podría haber cientos de miles de millones de otras galaxias, cada una con muchísimos millones de planetas, por lo que suponemos que hay mucha compañía cósmica ahí fuera. En el siglo XX, cada vez más personas que miran al cielo nocturno se preguntan si alguien les está mirando. Algunos científicos, como Alex Pollack y Seth Shostak, del Instituto SETI, esperan que la respuesta se encuentre no mirándolo, sino escuchándolo. SETI significa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre y es una institución investigadora que busca vida más allá de nuestro planeta en cualquier forma que puedas imaginar. Extraterrestres, vamos. Mientras algunos científicos esperan encontrar señales microscópicas de vida en las lunas heladas de Júpiter y Saturno, el SETI busca civilizaciones inteligentes avanzadas. Bueno, ¿qué significa inteligencia? Desde el punto de vista del instituto, todo lo que hay que hacer es ser lo suficientemente inteligente como para construir un transmisor de radio. En diciembre de 2020, el enorme radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, se derrumba. Pero 5 décadas antes, transmitió deliberadamente la señal de radio más potente jamás enviada al espacio. Su objetivo, contactar con vida extraterrestre. ¿Pero ha logrado la raza extraterrestre la misma tecnología? ¿Están buscándonos a nosotros? Si es así, tenemos nuestros oídos digitales bien abiertos. Es como tratar de encontrar una aguja en un pajar. Ubicado en las montañas Cascade, que recorren 3 estados del oeste de Estados Unidos y llegan hasta Canadá, el Allen Telescope Array es el primer radiotelescopio diseñado y construido con el propósito expreso de detectar señales de civilizaciones en el espacio.
Ahora estamos en una de las antenas del telescopio y lo que veis aquí detrás de mí es el sistema receptor. El Allen Telescope Array es un conjunto de telescopios que consta de 42 antenas individuales y todas esas antenas funcionan juntas como un solo telescopio, así que si las combinamos podemos aumentar nuestra sensibilidad. El SETI está usando más que radiotelescopios para la búsqueda de señales de vida inteligente. Los programas informáticos, incluida la inteligencia artificial, filtran las señales de radio naturales generadas por los campos electromagnéticos de las estrellas y los planetas. Estas señales de alta potencia tienen unas longitudes de onda muy largas, por lo que el SETI se centra en las transmisiones de banda estrecha, que tienen más probabilidades de ser creadas artificialmente. Tiene que provenir de algún tipo de tecnología desarrollada. Es lo que llamamos un tecnomarcador. Un tecnomarcador significa que hay algún tipo de evidencia que se puede medir y que te dice que no solo hay vida en algún mundo, sino que se trata de vida con una tecnología sofisticada. El SETI ha estado buscando tecnomarcadores desde los años 80 y hasta ahora solo ha habido silencio. Incluso si las oyeran, ¿podríamos determinar su significado? No sabemos lo que los extraterrestres podrían decirnos. Tal vez no estén diciendo nada. Tal vez sea solo un faro para ayudarlos a navegar por la Vía Láctea. ¿Quién sabe? Quizá las señales no nos hayan llegado aún a través de cientos o miles de años luz. O quizá haya otras razones. Puede que sea que los extraterrestres tengan sus luces bajas para no revelar su posición o algo así, o que estemos solos en el universo, lo que me sorprendería a mí y creo que a la mayoría de los científicos. La noche esconde muchos misterios. Aún quedan misterios por desvelar en la inquietante oscuridad. Bajo el sol de medianoche, en las infinitas profundidades de nuestros sueños y en los cielos estrellados que se extienden hasta el principio de los tiempos.